En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogos La Cumbre Televisión. Es el programa 115 que se ha venido editando por la televisión local y que llega a los pueblos de la provincia de Ricaurte en Boyacá y a los pueblos de la provincia de Vélez en Santander. Son dos provincias que, como lo hemos señalado en programas anteriores, muy tomadas de la mano, toda vez que pertenecieron también al Cantón del Socorro. Bueno, programas que van surgiendo y con la idea precisamente de aportarle a nuestros pobladores, a las comunidades, para que vayan formando otras propuestas, otros horizontes alrededor de esas temáticas indistintas que hemos venido tratando. Bueno, a veces todas las personas no se pueden conocer, ¿sí? Yo siempre hablo de personas, no de personajes, porque a veces los personajes les dan unas connotaciones como porque tienen recursos, porque tienen dinero, porque, bueno, se destacan, bien que se puedan destacar por su quehacer, pero acá se le da más protagonismo de pronto a los deportistas, de pronto a la farándula, pero no a los académicos, a los científicos y a los médicos, ¿no?, que hacen tantas investigaciones y que le aportan a la humanidad en su desarrollo. También en el campo de la educación tenemos grandes investigadores, desde Pestalozzi, desde Piaget, bueno, a nivel latinoamericano también, Merani, sí. Pero para nuestro caso, y en esta introducción que estamos haciendo, queremos presentar a el doctor Marco Raúl Mejía Jiménez, doctor honoris causa, que el honoris por una gran causa, por la causa de la educación, que es la obsesión de don Marco Raúl Mejía Jiménez, a quien le damos la palabra y la bienvenida a este programa Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, un saludo a todos los amigos, a los compañeros, a los maestros, a los dirigentes sociales que están escuchando este programa. Además, es muy significativo que sea el 115, porque es como lo hacemos ya dos viejitos, y es como para celebrar los 115, no los 15 de los jóvenes, sino los 115. Me alegra estar con ustedes. He dedicado un poco la vida a trabajar con la educación popular en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones. He participado en los procesos del movimiento pedagógico colombiano, he participado en los procesos de la paz y las dinámicas que se han venido construyendo en educación desde ella. Es decir, viviendo todas las coyunturas y todos los conflictos colombianos desde la educación. Ajá, muy bien. No, gracias por participar en este programa. ¿Nos podría comentar, brevemente, porque sabemos que su currículo es muy extenso, brevemente de ese currículo tan extenso a nivel de la academia? Sabemos que de origen antioqueño, seguramente hizo su primaria en alguna escuela de su pueblo natal y viene ascendiendo en la escolaridad.
¿Nos podría hablar de ese desarrollo académico, Marco Raúl? Bueno, uno en alguna medida es una hechura de los maestros y las maestras que ha tenido. Hace poco que yo leía un discurso que me costó mucho escribir porque mucha gente me decía, me insinuaba muchas cosas para discutir, pero en ese discurso en que me otorgaban el honoris causa, para mí fue un homenaje a mis maestros y a mis maestras, que, como dice Juvenal, vengo de las montañas antioqueñas, de un pueblito del suroeste de Antioquia, que se llama Palermo, sobre esa región escribió un familiar, una novela que vieron muchos, porque se ve más por televisión en estos tiempos que el libro, pero es un libro que muchos de ustedes lo deben haber leído en sus estudios, y es La Casa de las Dos Palmas de Manuel Mejía Vallejo, que es un poco la historia de la familia. Viniendo de allá he recorrido un largo camino, las canas dan testimonio de eso, pero siempre ha sido un camino desde la educación y fundamentalmente la educación desde algunas organizaciones sociales, algunos movimientos sociales, algunas ONGs y la participación y la articulación en los movimientos de la educación popular, en los de la pedagogía, luego en los de la investigación, luego en los de la Expedición Pedagógica Nacional, luego trabajando algunas propuestas para niños, niñas, jóvenes investigadores, y en estos momentos trabajando en algunas propuestas para seguir visibilizando esas múltiples maneras de ser maestro, maestra y hacer escuela que hay en este país, en un proyecto de la expedición pedagógica que llamamos Viajes por la Memoria del Conflicto, experiencias de paz desde la escuela, que lo hacemos conjuntamente con el proyecto Planeta Paz. Bueno, estamos hablando, digamos, a una audiencia como comunidad, ¿no? Seguramente que ahí hay maestros, hay padres de familia, hay estudiantes, hay autoridades educativas, para que estén muy atentos a esta intervención de Marco Raúl Mejía Jiménez, porque realmente por su trabajo, por sus años de indagación, de investigación, sabemos de que le ha hecho grandes aportes, no solamente a la educación colombiana, sino a la educación latinoamericana. En ese sentido, ¿qué nos podría decir sobre uno o varios proyectos que tanto ha dirigido en este país, que le hayan significado a usted pues el dejar una huella en esas comunidades raizales, en esas comunidades rurales o en esas comunidades de barrio? Bueno, yo creo que cuando uno revisa la vida, como me tocó a mí revisarla en estos días, hay un proyecto que marca mucho la ruta de lo que van a ser muchos de los desarrollos que se van a lograr en educación y pedagogía. Y es un proyecto desarrollado acompañando a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, en la costa caribe colombiana, en el sur del departamento del Atlántico, en 6, 7 poblaciones, en donde construimos unas escuelas que eran escuelas experimentales para acompañar las luchas del movimiento campesino y que su propuesta estaba basada en la investigación. Entonces todo el currículo se desarrollaba con investigación. Luego eso devino llegado el movimiento pedagógico colombiano, esa experiencia un poco se endogeniza en AIPE con la ADIG, la Asociación de Institutores del Huila, y la comenzamos a desarrollar en AIPE, y posteriormente su ruta va a ser seguida por movimientos indígenas, por algunos otros movimientos urbanos que van viendo en la propuesta pedagógica que allí se va decantando una posibilidad alternativa de una escuela diferente. Esa propuesta es la que luego
llega al programa Ondas de Conciencias y allí va a desarrollar toda una propuesta que va a llamarse la investigación como estrategia pedagógica, a través de la cual buscamos que los niños, las niñas, los jóvenes y los maestros y las maestras incorporen la investigación como una práctica fundamental en su quehacer cotidiano y en su quehacer educativo. Ahora, por allá por el Huila tuvimos conocimiento de ese proyecto llamado Filo de Hambre, porque un nombre, digamos, ¿de dónde surgió ese nombre Filo de Hambre para adelantar ese proyecto pedagógico? El proyecto Filo de Hambre se organiza en un barrio popular de Neiva, el barrio Filo de Hambre. Y en ese barrio un grupo de sacerdotes claretianos tenían un trabajo con la comunidad y con distintos procesos y dinámicas organizativas construyen el proceso de Filo de Hambre, el cual hoy todavía sigue vivo. Hoy lo que fue el proyecto de Filo de Hambre y los compañeros, la compañera Gloria, el compañero Vicente, hoy están en la normal de maestros y maestras de Neiva. Y desde allí siguen educando y siguen formando personas en la propuesta pedagógica que hacía una integración de Freire, de Celestín Freinet, que tomaba algunos elementos de Vygotsky y que se ha mostrado como una de las experiencias más potentes de la pedagogía en Colombia. Eso es. Bueno, en desarrollo de este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, vamos a hacer un primer alto y ya continuamos. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, en este programa que al final se va dedicando totalmente a la educación, como una obsesión. Historias sobre la educación en Colombia, hay muchas, y la participación, la intervención de los maestros colombianos necesariamente han estado allí, presentes. Hace unos 35 años, a esa época, habían pues sectores políticos, movimientos políticos, como siempre han existido en este país, con incidencia, con presencia en la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Esa organización con sus diversos sindicatos en cada departamento, unos de primaria, otros de secundaria, poco a poco hasta lograr tener un solo sindicato hoy conocido como Federación Colombiana de Educadores. Y allí, a esas alturas de hace 35 años atrás, como que solamente se hablaba de reivindicaciones de tipo económico, de tipo salarial, Marco Raúl, porque tenían en cuenta que a los maestros y a la educación de parte del Estado no ha recibido el mayor apoyo, hasta el punto de que en 1900 existió apareció una gracia, ¿sí? Gracias a los maestros, y les conceden una pensión a los docentes que trabajaban en primaria, porque a esas alturas había diferencia. Unos ganaban más porque trabajaban en secundaria que los que ganaban en primaria. Eso se unificó y hoy a estas alturas pues hay un solo salario dependiendo del título. Bueno, y decía que esas reivindicaciones meramente de carácter reivindicativo salarial, porque entre otras cosas pues no se pagaba ni a tiempo, y los maestros, como esta organización que es una de las organizaciones de mayor recorrido histórico en este país, pues tenía que convocar a los docentes al paro, que duraban meses, ¿no?, hasta que conseguían los recursos de las licoreras, porque hasta con cajas de aguardiente le pagaban a los docentes en algún momento, y venían las luchas formadoras de los maestros, y de pronto se creía que eso era lo que solamente debía hacer la organización sindical, pero aparecieron otros enfoques, aparecieron otras ideas como para superar esa consigna máxima que todos agitamos, ¿no?, en el sentido de que si solo cambia el sistema, cambiaría la educación. Y apareció un movimiento entonces gestado
que toma el nombre de Movimiento Pedagógico Colombiano. Es decir, porque los maestros no solamente se dedicaban a defender sus propias reivindicaciones, a enseñar el currículo que decía el Ministerio de Educación Nacional, sino que se deberían presentar alternativas. Y le preguntamos entonces a Marco Raúl, como uno de los iniciadores, de los fundadores, con otra serie de maestros, con otra serie de agrupaciones y movimientos, surge y se da una ruptura entonces frente a la educación en Colombia, Marco Raúl. Sí, yo creo que la década del 70 fue muy rica en cuanto nos gestó un movimiento magisterial que agrupó a todos los maestros y los llevó a defender el Estatuto Único. Y el Estatuto Único que todavía funciona, el 2277. Pero paralelo a eso se fue dando una reforma una reforma curricular. Estados Unidos había tenido el predominio y su paradigma el paradigma del currículo comenzaba a volverse en el paradigma dominante. Entonces se plantea hacia finales de la década del 70 una reforma curricular que es jalonada desde la Universidad Pedagógica por algunas personas que habían sido becadas en la Universidad de Tallahassee, en Estados Unidos, donde se formaba la gente en el conductismo y en la tecnología educativa. Y la resistencia a esa reforma fue generando dinámicas que se movían desde distintos lugares. Y fue apareciendo la necesidad de que el maestro fuera pensado desde su función, desde lo que hacía. Y al pensarse desde lo que hacía, se fue encontrando que el maestro no solo era un asalariado en el sentido clásico, no era un asalariado en el sentido de que tendría que tener una orientación política y que dirigía sus luchas económicas, sino que a diferencia de otros asalariados, el maestro y la maestra, además de producir socialmente una organización de la escuela, ese maestro y esa maestra contaba con un tipo de actividad que le exigía un reconocimiento de esa actividad, que muchos llamaban profesional, que otros llamaban disciplinaria, con muchas discusiones, pero aparece la pedagogía como el saber propio del maestro. Y aparece claramente que hay múltiples formas de hacer pedagogía, y que la pedagogía de alguna manera es una forma política, porque con la pedagogía lo que hace es la manera como se manifiesta en la actividad educativa de la persona que es educadora, su concepción del mundo, su concepción de la sociedad, el destino de la humanidad, los problemas del mundo de hoy. Y ahí surge el movimiento pedagógico. Ese movimiento pedagógico es una cantidad de maestros y maestras, una cantidad de educadores, una cantidad de intelectuales de la educación, una cantidad de padres y madres de familia que planteaban que era necesaria también discutir la pedagogía y la pedagogía que se iba a poner al mando. FECODE, que enfrenta la reforma curricular, logra articular 5 o 6 grandes expresiones de trabajo educativo que se dan en el país. Y ahí entonces, por ejemplo, se recoge un grupo que estaba recién surgido, que era la historia de la práctica pedagógica en Colombia, donde estaba el profesor Alberto Echeverri, Alberto Martínez, Olga Lucía Zuluaga. Coincide también el grupo Federici de la Nacional, en donde estaba el profesor Antana Mocus, Carlos Augusto Hernández, el profesor Granés, los cuales se movían un poco en una doble vertiente, que era un poco la vertiente habermasiana de tipo reconstructivo, pero a la vez se acercaban a las corrientes que venían manejando la línea de Bernstein de crítica inglesa. De igual manera coinciden allí, al interior de FECODE, algunos sectores que venían trabajando perspectivas de pedagogía latinoamericana con algunas corrientes críticas europeas, Freire, Montessori,
John Dewey, también americano. Aparece también otro sector más que lee toda la corriente. Ahí, por ejemplo, estaría Marta Cárdenas, tú estarías ahí, estarían ahí el profesor Felipe Rojas, que llegaría luego a dirigir el CEI. Luego también aparecen unos sectores que se mueven más en una línea de tipo gramsciana, toda la línea de contrahegemonía cultural. Y ahí un poco y de disputa en esa hegemonía cultural. Y ahí estaría un poco el profesor Gantiva, el profesor Pachón, y luego veníamos un amplio sector que veníamos de la educación popular. Ahí nos coincidimos con el profesor Francisco del CEPEX, Lola Sendales de Dimensión Educativa, los compañeros del IPC de Medellín, Nora Redondo y otros compañeros. Entonces digamos que ese momento, la coyuntura nos permitió unirnos, y nos permitió unirnos para colocar la pedagogía como un lugar de disputa, generando también al interior de FECODE una división muy profunda, porque para algunos sectores de ciertas tendencias políticas, la pedagogía no era un asunto de los revolucionarios, ese era un asunto del reformismo, y que de la pedagogía nos ocuparíamos el día que la revolución triunfe, que colocaríamos esa teoría revolucionaria. Entonces digamos que el movimiento pedagógico se articula como un gran movimiento cultural al interior de FECODE y se le dota de unas estructuras propias. Va a generar el primer gran congreso pedagógico nacional en 1987, y a su interior se dieron las grandes discusiones para la Constitución del 91 y los aspectos de educación. Muchos de los sectores que estábamos ahí acompañábamos a algunos de los constituyentes y nos invitaban a ir a discutir sobre esos asuntos, que va a concluir con la Ley de Educación 115, que desde mi perspectiva es una de las más progresistas de América, y que lo es fruto de que había una masa crítica, y entonces el proyecto del Banco Mundial no se pudo establecer en Colombia como lo pretendían, porque la masa crítica que había construido el movimiento pedagógico no dejó de desarrollar esa mirada sobre la educación y la pedagogía, y colocó una cantidad de elementos alternativos en la ley 115, como los gobiernos escolares, como las juntas directivas de las instituciones, como la autonomía curricular, bueno, cantidad de cosas de convivencia que eran muy, muy progresistas en su momento. Sí, eso es. Eso, pues, aspiramos que los maestros jóvenes, más jóvenes que nosotros, Marco Raúl. Yo estoy en la tercera juventud. Exacto. Y yo soy juvenil por siempre, porque mi origen es allá latino, ¿no? Que dice que juventud, juventud. Bueno, para que revisen la historia educativa de Colombia, ¿no? Porque a veces hay preocupaciones, ¿no? No solamente el maestro está para dictar clase. Tiene que investigar, tiene que leer, tiene que estudiar a todos estos pedagogos muy importantes que han dejado, digamos, un hito con el movimiento pedagógico en la educación colombiana y latinoamericana, necesariamente. Ahora la FECODE pues recogió al final, después de que ya se comprende la importancia del movimiento pedagógico y la incidencia que estaba haciendo a nivel curricular, tantos proyectos, cientos de proyectos, muy de escuela, de aula, de barrio, de colegios, ¿no? De sindicatos, de regiones, un desarrollo desigual, pero que mantiene hoy en la Federación Colombiana de Educadores, pues se constituyeron los centros de estudio e investigaciones docentes, una revista, Educación y Cultura, muy importante, que debería ser pues el libro de consulta de todos los maestros colombianos, para que haya actualización permanente. Sí, eso lo ha dejado el movimiento pedagógico, ¿no? Y programas de radio, de televisión por todo el país. Uno todavía sigue yendo a muchos lugares del país
Y los sábados y domingos hay programas de televisión y radio de los maestros, en capitales de departamento, en municipios. Hay una dinámica, o sea, es cierto que se ha disminuido, porque yo creo que hay una cierta crisis del movimiento pedagógico, pero creo que es el momento de volver a retomarla. Pero estamos en un momento muy interesante, porque es un momento en el cual la pedagogía vuelve a colocarse al orden del día, y es necesario que el sindicato vuelva a recuperar esa dinámica de movimiento pedagógico. Sí, y desde los pueblos, a veces el sindicato tiene sus proyectos, ¿no? Pero los maestros indistintamente que creen sus comités, sus círculos de estudio, fomenten proyectos de tipo cultural, de tipo social, de tipo educativo, ¿no? De transformación allí al interior de cada una de las escuelas y colegios de este país. Vamos a seguir a hacer un segundo alto en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, a sabiendas de que este programa se subirá a YouTube para que llegue a los países donde Marco Raúl Mejía Jiménez ha estado como asesor, presentando sus tesis, presentando sus proyectos en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en México y necesariamente en muchos pueblos de Colombia. Ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión, en temas de estos que entusiasman en materia de educación, porque la educación al final es la que le da un gran valor al desarrollo de los pueblos. Hay varios como ejes o desarrollos en materia educativa. Bueno, uno quisiera que la educación fuera totalmente pública, como existen en estados que se dicen desarrollados. La educación pública es así, ¿no? Gratuita y obligatoria, como un derecho fundamental del ser humano. Entonces, esa es una dimensión de la educación en un país. Pero también en estas llamadas globalizaciones hay educación privada, que es otra columna, ¿no? Que está allí presente porque unos no se quieren mezclar con los otros en las escuelas de carácter público. Bueno, eso para el caso colombiano. Pero también hay educación popular que no es tan conocida porque tampoco pues ha tenido el apoyo que necesariamente no se lo da, y por eso las comunidades desde la vereda, desde el barrio, ¿no? Desde el pueblo más pequeño, se dan a la tarea de hacer una serie de propuestas de carácter pedagógico, de carácter educativo, de carácter cultural, y aquí en Colombia se han tenido muy buenos proyectos en educación popular, y uno de los dirigentes de esta línea de educación popular es necesariamente Marco Raúl Mejía, que ha estado desde hace muchos años no solamente caminándose los barrios y las veredas, sino también teorizando, y desde la praxis misma llevándole un alimento, digamos, teórico a las comunidades para que vivan su propia dimensión de la educación de carácter popular. Nos quisiera, digamos, desarrollar un tanto más esas tesis, Marco Raúl. Bueno, hoy la educación popular es una propuesta educativa para toda la sociedad, para todas las educaciones. En ese sentido podemos decir que educación popular hoy se hace en la universidad. Tú encuentras, por ejemplo, hoy aquí en el país tienes maestrías de educación popular, por ejemplo, en la Universidad del Valle, y licenciatura en la Universidad del Valle, en la Universidad del Cauca. En la pedagógica hay una línea de educación comunitaria que tiene un énfasis en educación popular. En la Universidad de Antioquia hay líneas de eso que Abadio y su grupo
Diverser ha llamado la licenciatura de la madre tierra. Es decir, todas estas expresiones de educación popular, de educación propia, se han ido desarrollando, y a la vez que se desarrollan, se van configurando como una propuesta y una apuesta para toda la sociedad. Ese principio de la educación popular está basado en una cita que algunos le atribuyen a Freire, uno de los grandes educadores populares vivos hoy, Carlos Rodríguez Brandao, dice que él arregló por allá en algunas conversaciones, pero que básicamente dice que la educación por sí sola no transforma a la sociedad, pero la educación sí forma a las personas que van a transformar la sociedad. Es decir, ese segundo elemento va a ser fundamental. Es que la educación popular va a ser una formación y va a construir un proyecto educativo que busca transformar la sociedad. Y transformarla de unas condiciones de opresión, de unas condiciones de injusticia. No en vano, cuando tú hacías la entrada, estabas planteando esa separación entre la escuela pública y la privada. Porque muchos van a la escuela privada aún en grandes dificultades. Porque las élites no han querido entregar un proyecto de educación pública. En ese sentido, el horizonte de la educación popular es una escuela y una educación pública para todas y todos, de calidad, descolonizadora y transformadora. Es decir, hay un proyecto ahí que arraiga en esas dinámicas. Por eso podemos decir que hoy la educación popular existe a lo largo de todo el continente. Yo, que tengo la suerte de viajar por muchos sitios del continente, puedo decir, por ejemplo, que la veo viva en la frontera al interior de Estados Unidos. La veo con una serie de experiencias que se vienen dando de educación indígena y de educación en los núcleos obreros, en las barriadas populares. Pero en México hoy hay una gran corriente de educación popular que curiosamente está institucionalizada en la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha dado la lucha por la derogación de la Ley de Educación. Y acabamos de escuchar el discurso de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quien dice que va a abrogar la Ley de Educación y que va a plantear esa ley. Y esa fue una lucha histórica de los compañeros de Oaxaca, de los compañeros de Michoacán, de los compañeros de Chiapas, y hoy se vuelve realidad con un gobierno. Entonces, estas luchas van tomando y van configurando procesos y dinámicas. En Guatemala hay proyectos de educación indígena y de educación propia muy potentes. En El Salvador hay todos unos procesos de educación productiva y de organización con esas dinámicas productivas. En la misma Guatemala, en la misma Honduras, hay todas unas dinámicas de unas organizaciones sociales que le han dado forma a esos círculos productivos y a unas organizaciones ligadas a la seguridad y la soberanía alimentaria. Hoy en Nicaragua, muchos de los compañeros que resisten y le resisten a Daniel Ortega están en el horizonte de la educación popular, con enfrentamientos desde luego, porque hay gente que está con Daniel y eso genera dinámicas y discusiones como todos los conflictos que se dan en la sociedad para ir a otros lugares. En Colombia hacemos un evento todos los años. Hacemos un evento al que tenemos presencia de 500, 600, 700 personas, en las cuales esa organización está presente y se tienen actividades, foros, se tienen talleres. El último que acabamos de hacer ahora en noviembre en octubre, fue curiosamente unos seminarios en los cuales buscábamos las nuevas generaciones. Allí ya no aparecimos nosotros, los que hemos sido los históricos de la educación popular,
sino que quienes aparecieron claramente mostrando toda la vitalidad de la educación popular fueron los jóvenes, mostrando, por ejemplo, presentaciones que mostraban toda la dinámica que se estaba dando en los barrios populares, la manera como habían recuperado el reggaetón para toda una propuesta popular, los compañeros y las compañeras de LGBTI, cómo construían esas dinámicas. O sea, sí, como para insistir en eso, ¿quiénes pueden acceder a esos proyectos de educación popular, indistintamente en el recorrido que usted viene haciendo por la América Latina? Bueno, lo que pasa es que esos proyectos de educación popular se constituyen desde la fuerza de las comunidades. Muchas veces lo que uno encuentra son experiencias totalmente en el ámbito de lo local, que comienzan a desarrollar algunas iniciativas particulares, y que al hacer esas iniciativas particulares toman la propuesta metodológica. Porque ¿qué tiene la educación popular? Para decir que hoy es una propuesta. Uno, tiene todo un pasado histórico. Hoy es posible ir a buscar desde Simón Rodríguez cómo se ha constituido la educación popular en América Latina. No es solo Paulo Freire. Y reconocer que en muchos lugares del mundo hoy se estudia toda la pedagogía latinoamericana como el cuarto paradigma de la pedagogía de la modernidad en Occidente y de la educación en Occidente. Pero dos, hoy hay un fundamento de esa educación popular. Tiene una fundamentación teórica y conceptual. Por ejemplo, hace poco estábamos discutiendo en Bolivia, en el Encuentro Nacional, cómo ser educador popular hoy, si el primer punto de la educación popular como fundamento es que parte de la realidad para reconocer los intereses y transformarla, ese partir de la realidad exige leer este mundo de hoy, el mundo de las redes sociales, el mundo de los algoritmos, el mundo del Big Data. Todo ese mundo tiene que ser leído, y en ese sentido, entonces, por ese primer punto, el educador popular está en algo que no es todavía. Está haciendo, se está haciendo, y se está haciendo todos los días. Pero tres, hoy es posible decir que la educación popular tiene una propuesta epistemológica que nosotros llamamos las epistemologías del sur. Son las epistemologías de la singularidad, las epistemologías de las cosmogonías, las epistemologías de los saberes ancestrales, de los saberes de los grupos campesinos, de un nuevo mundo rural que comienza a configurarse para darle forma a otras maneras de lo comunitario. Pero también tiene una propuesta pedagógica que muestra cómo la educación popular es una propuesta que está basada en el diálogo de saberes, porque permite construir la intraculturalidad. Está basada en la confrontación de saberes, porque tengo que ir con la interculturalidad a ver con quién me alío, pero también con quién me diferencio, porque los intereses son distintos. Entonces, esa interculturalidad me coloca en función. Pero también hay un fenómeno de transculturalidad que me coloca como propuesta metodológica en un diálogo de saberes. Y ese diálogo de saberes como negociación cultural. Es decir, con quién construyo los comunes de este tiempo para ir a transformar la sociedad. Pero además tiene un horizonte investigativo. Hemos desarrollado una propuesta, es la investigación, como una forma de investigar las prácticas. Las prácticas es el lugar no reconocido, negado como productor de saber. Por eso hoy tenemos maestros, maestras, campesinos, habitantes de barriadas, jóvenes populares, gente que está en posalfabetización, como acabo de ver bellamente en Bolivia, una posalfabetización construida desde los saberes ancestrales y que es capaz de enseñar matemáticas desde el Quipu y organiza otras miradas. Y en ese sentido también hoy la educación popular, frente a la crisis de las izquierdas y los progresivos en América Latina, plantea una opción ético-política, y una opción ética-política que debe llevarnos a reconsiderar la política y la manera como muchas veces las cosas que hicimos en la política terminaron legitimadas por el horizonte ideológico que teníamos. Y eso no se puede permitir hoy. Es necesario saber que hay una ética y que la ética de la política
es fundamentalmente la que le da la base y hace el vaciamiento social para hacer creíbles a sus actores. Eso es, ¿no, Marco Raúl? En este capítulo, digamos, de Diálogo de la Cumbre de Televisión, clave, fundamental, para la audiencia que escucha no solamente un discurso, sino una práctica, una historia, un acumulado, como dice Marco Raúl, de saberes, donde todos pueden participar, sacando sus tiempos, ¿no? A veces de los mismos maestros que terminan una jornada, pueden ir a trabajar en las horas de la noche, los sábados y domingos, recuperar ciertos espacios, ciertos escenarios, abrir la escuela al mundo. Uno no sabe por qué las escuelas de estos países solamente las abren de lunes a viernes, cuando podrían ser los escenarios para la educación popular de los sábados y domingos, y en las noches, y en los puentes, y en las festividades, ¿no? Porque es cuando la gente de pronto tiene algún tiempo para llegar allí a compartir sus saberes, a aprender mutuamente, ¿no? Esperamos, digamos, que este mensaje que se deja acá en este programa, pues sea tomado, ¿no? Con beneficio, digamos, de inventario, para que surjan nuevos proyectos pedagógicos, culturales, sociales, digamos, de recreación, de participación de las comunidades, que a veces se cree que solamente el nivel de la escolaridad, desde la primaria, secundaria y universidad, y pare de contar, no. Las puertas están abiertas y, como decía García Márquez, hasta los últimos días de los días hay que estar relacionado con la educación y la cultura. Vamos a hacer un tercer alto en este programa de Diálogo de la Cumbre de Televisión y ya regresamos. Este documental, donde se hace la entrega de su título honoris causa a Marco Raúl Mejía Jiménez, ¿qué le dejó ese evento? Digamos, pues lo invitó. Porque por mis críticas a la academia yo no le di valor al comienzo, pero luego cuando me comenzaron a llegar, la universidad publicó y me comenzaron a llegar desde muchos lugares felicitaciones de los movimientos sociales, de pares académicos de acá, de afuera, de dirigentes sociales. Yo comencé a valorar la cosa. Tanto que el mismo discurso, para pronunciarlo, pensé mucho, porque mucha gente me decía, no, pues haga el gran tratado de la educación en el capitalismo cognitivo. No, ajuste cuentas de una vez a la crisis de la universidad a propósito de los estudiantes y de las luchas de los estudiantes. Otros me decían, no, ¿por qué no aprovecha y configure un pensamiento sintetizado en un discurso que se vuelva referente y clásico? Pero en últimas, creo que es un asunto tan íntimo que uno lo resuelve un poco en una consulta muy interna con uno mismo, y de ahí salió ese discurso que salió. Y es muy emocionante, o sea, como un evento de estos le permite a uno entender eso que yo digo ahí, de que uno ha llegado donde está, de tejidos iban aprendiendo ya a sumar, a multiplicar, a perfeccionar lo que habían aprendido. Vi, por ejemplo, gente muy anciana trabajando todos unos procesos de lectoescritura, avanzando en la lectoescritura, gente de 80 años, avanzando a partir de las TIC y el trabajo de la CNTIC, pero un trabajo no usando las TIC como herramientas, no usando las TIC simplemente como ferretería, sino articulada a todo un proyecto, y a un proyecto social y cultural. Entonces, sí, la sensación es esa, la sensación es que una sensación también de que fueron muy generosas. Para mí, debo agradecerle la generosidad de la Universidad Pedagógica, porque yo reconozco que no he sido un personaje fácil en la discusión política colombiana,
y he discutido duro con muchas personas, con muchas posiciones, y la generosidad de esta gente conmigo fue maravillosa. Ahora, es una discusión en materia de educación. Bueno, después de este honoris causa, ¿qué viene trabajando? ¿Qué anuncios puede hacer en materia de investigación, en materia documental, para darlo a conocer pues a los docentes y a la comunidad educativa del país y Latinoamérica? En estos momentos figurando desde la tecnología y cómo es necesario leer críticamente la tecnología para hacer eso. Y ahora viene un texto que espero salga para la Feria del Libro de abril en Bogotá, que es el tercer tomo de esa serie, y estoy trabajando todo lo de la industria del conocimiento. Como hoy en la cuarta revolución industrial, en este tránsito entre tercera revolución industrial, la de la microelectrónica, y la cuarta, la del trabajo inmaterial, la de la información, la de los sistemas artificiales, se viene constituyendo una nueva educación. Y cómo esa educación, que se está dando paralelo a unos cambios de época muy grandes, necesita la educación vivir su transformación. Pero cómo el capitalismo la está aprovechando y está montando la industria del conocimiento. Una industria del conocimiento que tiene mucho de todo esto. Pues hemos hablado del título honoris causa, pero estos títulos y de la bibliometría, si quieres ir más lejos. Y es el peaje de que tienes que escribir, y tienes que escribir en revistas de ciertas características, con determinado tipo de casa de citas. Entonces, estoy mostrando cómo eso, y estoy mostrando ahí cómo es necesario volver que los movimientos sociales disputemos los comunes. Que no nos dejemos que el capitalismo se nos tome los comunes. Se nos tomó primero la naturaleza y la objetivó volviendo la mercancía. Luego se tomó la cultura, construyendo una cultura única de corte euroamericano, y ese eurocentrismo que ha perfilado toda esa colonialidad del poder y del saber. Y ahora estamos viviendo la apropiación del común del conocimiento para volverlo simplemente un proceso privado y consumar. Y por eso están tan interesados en construir una escuela única que es la que está montando fundamentalmente la de las competencias y los estándares, y esa cosa última que han sacado que da pena, de derechos básicos de aprendizaje, como si los maestros, volviendo a un instruccionismo de los 60, con unos contenidos mínimos de algo que nosotros ya hemos denominado la despedagogización. Eso es por la profundidad en materia de educación. Y ya con el mismo desarrollo del programa, ustedes se han hecho una idea que invitamos que cuando lleguen a una librería, vengan a una feria nacional e internacional del libro, o las ferias que se realizan en las capitales del departamento, en las capitales de cada uno de sus países, pueda adquirir una de las obras de Marco Raúl Mejía. Bueno, y Marco Raúl, un mensaje final ya para nuestra audiencia, pues dirigida a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los maestros jóvenes de mediana, de mayor edad, ¿no? A los padres de familia, a las autoridades, a los trabajadores por la cultura de cada uno de nuestros pueblos. ¿Cuál es su mensaje directo que les envía? Creo que sin educación no hay futuro, pero necesitamos una educación del tamaño de nuestros sueños y de nuestras realidades. Por eso el gran reto es cómo podemos construir una educación que nos haga ciudadanos y ciudadanas del mundo. Es decir, que seamos capaces de reconocer este mundo que se abre con todos los cambios tecnológicos, con todos los cambios que se están dando en la innovación, en los nuevos procesos. Pero, de otro lado, tenemos que formar hijos e hijas de la aldea. Bueno, creo que sin educación no hay futuro, pero necesitamos una educación del tamaño de nuestros sueños y de nuestras realidades. Por eso el gran reto es
¿cómo podemos construir una educación que nos haga ciudadanos y ciudadanas del mundo? Es decir, que seamos capaces de reconocer este mundo que se abre con todos los cambios tecnológicos, con todos los cambios que se están dando en la innovación, en los nuevos procesos. Pero, de otro lado, tenemos que formar hijos e hijas de la aldea, porque la responsabilidad de la educación está en los contextos. Y está en los contextos no solo para aplicar eso que vamos a aprender, sino para darle un lugar a nuestras culturas, a nuestras cosmogonías, a nuestras identidades. Es decir, para garantizar que somos hijos del mundo, pero somos hijos de la aldea, y que sin esa atención no habrá una educación posible. Una educación que nos haga corresponsables con la aldea y desde la aldea ir a construir mundos y traer el mundo para hacer la aldea un lugar en el cual sea posible la solidaridad, la fraternidad y, en el caso de un país como el nuestro, aprender a tramitar los conflictos sin tener que recurrir a la violencia. Bueno, voy a hacer una muy breve lectura de poemas. No se asusten, es todo este libro. Pero antes quiero decir unas palabras que escribí a propósito de este merecidísimo homenaje a Marco Raúl. Con Marco Raúl Mejía. Hace una buena lonja de años que conozco a Marco Raúl Mejía y solo quiero acá señalar la amistad y la admiración por partida doble que él me suscita. Por una parte, está una amistad nacida en el diálogo, en el carácter disruptivo de su personalidad, en su andadura cálida por el mundo. De otra parte, su actividad académica sin tachas, siempre enseñando, divulgando, polemizando, pero más que todo acompañando procesos educativos y políticos del país y de nuestro continente. Decir educación y política es en su caso hablar de un mismo asunto. Indivisa como es su vocación educadora y su carácter crítico, Marco Raúl Mejía es alguien que aporta mucho al país que resiste, a un país que nunca han dejado ser, pero que él, entre otros hombres y mujeres de mi generación, no pierde un segundo de vista. Sí, no pierde de vista su historia, su memoria, pero tampoco su cotidianidad más sencilla, la que tiene que ver con el festejo y la amistad, esas dos prótesis que nos han ayudado a mi generación a andar por el mundo. Y por una realidad pedregosa como la colombiana, violenta. Marco Raúl Mejía sabe muy bien que en la palabra libre de servidumbre reside lo mejor de nuestra cultura, y no solamente de la cultura en los grandes caracteres del arte, sino en la del día a día cotidiano, la cultura del habla sin alardeos, de jerga intelectual, más dispuesta a la vida que a las elucubraciones. Que hoy esta universidad le otorgue un doctorado honoris causa es un motivo de alegría y de orgullo para su generación y, por supuesto, para las personas que ha ayudado a formar con rigor y generosidad. Más allá de esta distinción académica tan merecida, está el reconocimiento de sus amigos, de quienes tomo de manera arbitraria una inconsulta vocería. Por ese mismo motivo, hace poco le dije al homenajeado, con el desenfado que permite la amistad, algo que quizás él sabe mejor que nadie, que todo homenaje es un comienzo de embalsamamiento. Que creo que acepta con sencillez más que con humildad. Por eso mismo le digo que es bueno que el proceso surreal de embalsamamiento nos lo hagan los amigos. Me adhiero. Felicito a la Universidad Pedagógica por esta buena idea de hacerle este público reconocimiento a Marco Raúl Mejía, a su vida, a su obra y a todos quienes con él
hemos aprendido a mirar el mundo de manera crítica y festiva. Gracias. Canción del que fabrica los espejos. Fabrico espejos. Al horror agrego más horror, más belleza a la belleza. Llevo por la calle la luna de azogue. El cielo se refleja en el espejo y los tejados bailan como un cuadro de Chagall. Cuando el espejo entre en otra casa, borrará los rostros conocidos, pues los espejos no narran su pasado, no delatan antiguos moradores. Algunos construyen cárceles, barrotes para jaulas. Yo fabrico espejos, al horror agrego más horror, más belleza a la belleza. Eso está muy bien, con el agradecimiento súper especial a... Con el agradecimiento súper especial al doctor honoris causa en educación, Marco Raúl Mejía Jiménez. Este programa está terminando con la cámara de Sergio Sánchez, la edición de José Agudelo y la dirección y producción de Juvenal Nieves Herrera.